gracias por haber abierto su corazón y habernos bendecido de esta manera. El escucharlo fortalece nuestra fe. Espero que también haya sido de bendición para todos ustedes, hermanos. Ese es el Dios nuestro. Ese es. Que vive, que tiene poder para transformar las vidas, para hacerlas nuevas. Kevin, ayúdanos por favor. Vamos a meditar en esta mañana en este evento. A través de la reflexión, hermanos, que estaré haciendo en varios evangelios, voy a citar varios, pero es el mismo pasaje bíblico, es la misma narrativa, pero voy a utilizar versículos de varios evangelios en el mismo tema, en el mismo asunto. Ese asunto es el que nos tiene a nosotros reunidos en esta mañana. Y debe ser bien claro para todos los seguidores del Señor Jesucristo. Algunos preguntan, ¿y si es cierto que ustedes creen en el Antiguo Testamento, entonces por qué no se reúnen el sábado? Yo espero que usted salga con la convicción en esta mañana y que pueda darle respuesta a esa pregunta. Desde aquel primer domingo, aquel primer día de la semana, después de la crucifixión del Señor Jesucristo, fue que sus discípulos empezaron a reunirse para celebrar lo que experimentaron en aquel primer día de la semana, que Cristo Jesús había resucitado. Por eso nos reunimos cada domingo, para celebrar la resurrección del Señor de la vida, el Señor nuestro, el Señor Jesucristo. Miren, hermanos, a través de las culturas, a través de los pueblos, la gente hace conmemoraciones, hace celebraciones, y en muchas ocasiones ellos no saben por qué lo hacen, solamente lo hacen como producto de una tradición. ¿Por qué murió Jesucristo en la cruz? Es una pregunta que nosotros necesitamos responder. ¿Por qué murió Jesucristo en la cruz? Por supuesto que la Biblia muy claramente dice que para pagar el precio de nuestros pecados. El justo muriendo por nosotros los injustos. Él para llevarnos a Dios. Allí se cumplió. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo en la cruz? Allí se cumplió lo que Juan el Bautista había podido percibir desde el momento mismo del inicio del Señor Jesús en su ministerio, del inicio del ministerio del Señor Jesús, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que desde aquel día los discípulos de Juan el Bautista empezaron a dejar a Juan el Bautista y se fueron con el Señor Jesús. Y por supuesto que dentro del mismo grupo había preocupación por aquello que estaba sucediendo. No te da cuidado porque Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Porque aún los mismos discípulos estaban cambiando de membresía. Se estaban yendo con el Señor Jesús. A lo que Juan el Bautista respondió diciendo: esa es mi tarea. Guiar a las personas a la verdad. Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Exactamente, debe ser la misma tarea de la iglesia del Señor Jesucristo, guiar a las personas al Señor Jesucristo. Y la tarea de Dios es guiarnos al Padre. ¿Por qué murió el Señor Jesús en la cruz?
Al paso de los años y en diferentes lugares donde hemos estado, hermanos, hemos podido ver en las culturas, por ejemplo, y en los pueblos, en México. En estos días probablemente usted ha visto ahí en la televisión lo que cada año se hace. Millones de personas se reúnen en Azcapotzalco, donde hace la representación de la pasión. Millones de personas se dan cita en ese lugar y son testigos de lo que sucede. Cientos de actores participan y pelean por tener el puesto en esas representaciones. En Grecia, la gente lo celebra y esto es lo que hacen ellos. Y encienden entonces cruces. Así es como ellos lo hacen. En estas fechas. Y ellos lo hacen año tras año. Pero ¿qué es lo que significa, mis amados hermanos? Porque allí mismo, en donde el Señor Jesucristo estuvo caminando, en esos caminos de la Jerusalén, millones de personas se dan cita para hacer esas procesiones. Allí mismo, donde el Señor Jesucristo caminó cargando una cruz. Pero igual que ellos y que los anteriores, no saben por qué lo están haciendo. Es solamente una tradición. En las Filipinas, no solamente hacen una representación, pero así, literalmente, crucifican a un hombre. Es crucificado. Pero no saben cuál es la razón. En Bolivia, por supuesto, así es como lo festejan en estos días. Y esos son los trajes que se ponen y llevan ahí cargando los objetos de su adoración. En Guatemala. En Guatemala usted puede ver las calles donde la gente va celebrando en estos días, pero no saben qué es lo que están celebrando y cuál es la razón. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo en Ecuador? Probablemente esto sea solo una representación. Por supuesto que no. Es que lo llevan preso. No es que lo hayan liberado de las cadenas, no. Pero la gente hace esto y ellos no saben por qué razón. No saben por qué Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Lo hacen solamente como un ritualismo. Allá también, hermanos. Allá también, en Nueva York. La gente se amontona para hacer su procesión en la celebración de este día. Pero no saben cuál es la razón. En Costa Rica, miren, amados hermanos, es increíble verlo. O sea, en estos días lo que hacen en Costa Rica es que convocan a la gente, a todos los que quieran participar, y entonces aquellos que quieren participar sienten que son los más espirituales y que son los más bendecidos por Dios y quieren agradar a Dios y lo hacen participando. ¿Sabe qué es lo que hacen ellos? Se lanzan al río para atrapar un cocodrilo. Y el que salga primero con él. Así lo celebran. Así celebran el día de la resurrección. En Sicilia, Italia, allí también, amados hermanos, hacen estas procesiones y literalmente crucifican a una persona. Pero no saben por qué. No saben cuál es la realidad. No saben cuál es la celebración. En Suiza. Y así se visten y se tapan y van en las procesiones y están haciendo su celebración. Y por supuesto que no son los únicos lugares, hermanos. En Bolivia es lo mismo, en Cuba, un montón de niños, en la India, en España, en Chile, en Venezuela, en Brasil, en Perú, en Italia, en Paraguay, Nicaragua. Van arrastrando a un hombre. En Filipinas. ¿Por qué nos reunimos nosotros para celebrar la resurrección del Señor Jesucristo? Es un hecho real. Escribí una reflexión y la puse ahí en el Facebook y alguien respondió diciendo: bueno, Jesucristo no fue el único hombre histórico, porque yo estoy hablando del Jesús histórico. Por supuesto que usted y yo también tenemos nuestra historia y somos un hombre de carne y hueso. A eso es a lo que estoy haciendo referencia.
Cuando yo estoy hablando del Jesús histórico, yo estoy hablando no del Jesús que la gente se imagina. Cuando yo estoy hablando de Jesús, el Jesús histórico, no estoy hablando del Jesús que acomoda a cada religión. Cuando estoy hablando del Jesús histórico, estoy hablando del Jesús que se puede comprobar, aún por el derecho romano, que resucitó de los muertos. Ese no es un cuento, no es una leyenda. Cuando estoy hablando del Jesús histórico, estoy hablando entonces del histórico, de la ciencia. Que mediante la ciencia nosotros podemos aún presentar las verdades que nosotros enarbolamos porque son una realidad. La historia es una ciencia. Y la historia, siendo una ciencia, se apoya en otras ciencias como la arqueología, como el derecho. El derecho romano atestigua que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Nadie lo sacó de una tumba, ni fue solamente un espíritu. El Señor Jesucristo resucitó. Ese Jesús que caminó en la Palestina. Pero ¿por qué murió el Señor Jesús? Murió en una cruz. Por supuesto, para pagar el precio de nuestro pecado. Murió, es verdad. Pero, amados hermanos, resucitó. La resurrección del Señor Jesucristo es el acontecimiento más grandioso y extraordinario que puede haber sucedido sobre la faz de la tierra en toda la historia de la creación. La resurrección del Señor Jesús. Este suceso que nosotros celebramos, amados hermanos, es el fundamento de la fe cristiana. Claro, cuando usted viene aquí, nos alegramos y nos gozamos en saludar a nuestros hermanos, en abrazarlos y en decirles cuán alegres nos encontramos de que nos acompañen. Cuando nos reunimos aquí y abrimos nuestro corazón y entonamos con nuestros labios los cantos que elevamos a nuestro Dios, amados hermanos, lo hacemos para adorarle. Pero lo hacemos porque estamos celebrando que Él resucitó. Él vive. Él es una realidad y no solo fue una realidad en el pasado, es una realidad en el presente y el Señor Jesucristo está aquí con nosotros. Él así lo prometió y Él lo cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo prometió y Él lo cumple. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Allí donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. ¿Puede usted creer que el Señor Jesucristo está ahí a su lado? Está con usted. ¿Y sabe por qué? Porque nos ama, porque quiere bendecir su vida, porque está interesado en sus problemas, porque Él sufre también y llora por las cargas que usted en su vida va cargando. Pero por eso le invita: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tan importante es para la fe cristiana, mis amados hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo, que en su amonestación a la iglesia que estaba en Corinto, donde había algunos hermanos que dudaban sobre la resurrección de los muertos, el apóstol San Pablo muy claramente le dice a los hermanos: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿Por qué invertimos el tiempo en predicar, hermanos, la palabra de nuestro Dios? Porque Él vive. Porque la iglesia se reúne aquí porque Él vive. Porque la iglesia se organiza para enseñar la palabra de Dios porque Él vive.
¿Por qué la iglesia invierte tiempo en visitar a las personas y darles el consejo que necesitan? Porque Cristo Jesús vive. Tan importante y fundamental es este asunto de la resurrección para la fe cristiana, que absolutamente ninguno de los escritores del Nuevo Testamento narra haber tenido una visión de Cristo. Ninguno narra haber tenido una visión de Cristo. Ellos describen unánimemente la resurrección de un cuerpo físico. Aún para aquel discípulo incrédulo, yo no creeré. Oye, Tomás, fíjate que vino el Señor Jesús, te la perdiste. No estabas. Así hay muchos hermanos a veces en la iglesia, ¿eh? Se la pierden por no estar. Te la perdiste, Tomás. Vino el Señor Jesús y dijo Tomás: si yo no viere, yo no voy a creer. Si yo no lo viere con mis propios ojos, yo no lo voy a creer. Mire, tan bueno, tan misericordioso que es el Señor Jesús, que aunque Él no está para cumplir caprichos, mirando nuestras debilidades, nos ve con tristeza y nos ve con compasión. Y le responde a Tomás. Tomás, cuando se presenta, ya se había presentado en otra ocasión con los discípulos, y cuando se presenta y está ahí Tomás, el Señor Jesucristo, sabiendo todo, porque Él es Dios y todo lo sabe, le dijo: Tomás, mete tu mano aquí en el costado y mira las huellas. No es algo espiritual, mete tu dedo. No es algo espiritual, es algo físico. Señor Jesús se levantó de los muertos. No seas incrédulo, sino creyente. Y en aquel momento dice la Escritura que Tomás cayó de rodillas y dijo: mi Señor, mi Dios. ¿Qué será necesario que suceda en nuestra vida para que podamos nosotros también así postrar ante la presencia del Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el autor y el dador de la vida? ¿Qué será necesario para que nosotros nos postremos delante de nuestro Dios y podamos también exclamar: Señor, mi Dios? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Créale al Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesús es un asunto neurálgico, fundamental, esencial, básico para la fe cristiana. Tanto los evangelios como las epístolas paulinas edifican la fe cristiana sobre aquel evento que sucedió al tercer día. Escúchelo, al tercer día. No fue el segundo, al tercer día. No fue el cuarto, fue al tercer día. ¿Sabe por qué? Para que se cumpliese la Escritura. Porque Cristo Jesús murió por nosotros conforme a las Escrituras. Fue al tercer día. Y el apóstol San Pablo decía: porque primeramente yo les he enseñado, le decía a los hermanos en su carta a los Corintios, yo les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Mire, en cada nación la gente, y no saben por qué murió Jesús en la cruz. Celebran, pero no saben qué están celebrando. Y muchos de ellos, pues solamente se emborrachan. Usted lo sabe. Yo lo sé. ¿Sabe por qué? Porque hice lo mismo. Cuando nosotros estábamos ajenos a la vida de Dios,
cuando no conocíamos. Pero ahora que Él ha tenido misericordia de nosotros, que se nos ha revelado y que nos muestra en los evangelios precisamente lo que Pablo está diciendo, que el Señor Jesucristo murió, pero murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, de los cuales, decía Pablo en aquel tiempo, muchos de ellos todavía viven. Si lo dudan, vayan y pregúntenles a ellos, porque hay testigos de la resurrección física del Señor Jesucristo. De esos más de 500, muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol San Pablo vio a ese Cristo resucitado. Por esa razón el apóstol San Pablo hacía lo que hacía, invertía su vida en lo que la invertía, porque él decía, me ha sido impuesta una carga, y ay de mí si no anunciare el evangelio. María Magdalena y las otras mujeres que le acompañaban fueron a visitar la tumba del Señor Jesús y la encontraron vacía. La piedra, dice la Escritura, que fue removida por el ángel hasta que las mujeres llegaron. Es decir, que la piedra no fue removida para dejar salir a Jesús, sino que la piedra fue removida para dejar entrar a las mujeres en el sepulcro. La proclamación del ángel hecha a las mujeres nos brinda dos importantes asuntos en el desarrollo de la fe cristiana. Dice el versículo número 6, capítulo 28. Le voy a invitar a que abra el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo número 6, donde dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. No está aquí, pues ha resucitado. Dos cosas. La tumba vacía. La tumba estaba vacía. Y Él había resucitado. Dos verdades básicas y fundamentales. ¿Por qué la gente hace lo que hace en estos días? ¿Y por qué el Señor Jesucristo hizo lo que hizo y para qué lo hizo? Quiero en esta mañana, mis amados hermanos, que a través de la reflexión de algunos de los versículos de la narrativa de la resurrección del Señor Jesucristo, nosotros observemos, en primer lugar, un modelo de estimulación para vivir la vida cristiana, la vida que Dios está esperando que nosotros vivamos. Dice el versículo 7 de ese capítulo 28, que después de que ellos fueron al lugar, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. El versículo 7 dice inmediatamente, ¿cómo? Vayan pronto. Vayan pronto y díganle a los demás que ha resucitado de los muertos y Él siempre va delante de todos ustedes. Vayan. Allí le veréis, ya os lo he dicho. Entonces ellas, fíjese, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron, ¿cómo dice? Fueron corriendo. Fueron corriendo. ¡Qué disposición!
Ya me imagino cómo reaccionaríamos nosotros si en este momento viéramos físicamente al Señor Jesús. Imposible, porque Él ahora está sentado a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros. Terminó su ministerio, Él regresó al Padre de donde había venido, su cuerpo ha sido glorificado. Pero no nos dejó solos, envió a su Espíritu Santo, al otro Consolador. Un día Él regresará, por supuesto que un día Él regresará, y todo ojo le verá. Vendrá cabalgando en un caballo blanco. En la semana de la pasión, la semana pasada vimos cómo entró a Jerusalén en un burrito, en un animal de carga. La entrada triunfal a Jerusalén. Pero, oiga, los reyes en aquel tiempo entraban en sus cabalgaduras triunfantes a las ciudades después de haber conquistado y entraban en sus caballos. Así el Señor Jesucristo regresará montando un caballo blanco. Todo ojo le verá. Pero aquellas mujeres, amados hermanos, dice que fueron corriendo a reunirse con los hermanos. Entonces vemos nosotros aquí un modelo de estimulación para nosotros como iglesia. Estamos observando a las mujeres que van y se reúnen con los demás hermanos. O sea, un modelo para la congregación. Es la estimulación, nos congregamos. Por eso la Escritura dice en repetidas ocasiones, y cito un versículo bíblico muy específico que dice que, hermanos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino en tanto cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Para qué? Para estimularos al amor y a las buenas obras. Cuando nos reunimos aquí en Campamento de Dios, es para animarnos, es para estimularnos, es para continuar adelante en la vida cristiana. Encontramos dificultades, encontramos problemas, pero es para decirnos unos a otros: ánimo, hermanos, adelante, vamos, el Señor Jesús está con nosotros, no nos ha dejado ni nos dejará. Vemos entonces aquí en este modelo para la iglesia, mis amados hermanos, un modelo de estimulación para la congregación. Las mujeres fueron a buscar a los demás. Y dice el versículo número 9: Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Oiga, mire, qué hermoso saber esto, ¿eh? Cuando nosotros salimos, mis amados hermanos, el Señor viene a nuestro encuentro. Y dice que el Señor Jesucristo salió a su encuentro y les dijo: salve. Y ellas, acercándose, pies. ¿Y qué hicieron? Lo adoraron. Qué difícil a veces nos resulta, ¿verdad? Humillarnos delante de Dios. Qué difícil a veces nos resulta quebrantar nuestro corazón. Qué difícil a veces nos resulta reconocer quién nosotros somos y quién es Él. Qué difícil nos resulta estar dispuestos a estar a los pies del Señor Jesús, escogiendo la mejor parte para ser instruidos en su palabra. Qué difícil nos resulta en ocasiones reconocer quién nosotros somos y delante de quién estamos, para postrarnos delante de Él y abrazarnos de sus pies. Qué difícil, porque aflora el orgullo, porque empezamos a reflejar arrogancia espiritual en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero, amados hermanos, la resurrección nos recuerda a nosotros el propósito. No estamos absolutamente por ninguna otra razón. No es porque cada domingo y algo ritualístico. Tiene que ser un encuentro vivo con nuestro Dios. Cada domingo, cada vez que tenemos la oportunidad, en cualquier lugar donde estemos, en un encuentro con Dios, es para abrir nuestro corazón y derramarlo delante de Él. Es un modelo para la adoración. Pero yo quiero pedirle que en la historia bíblica vaya al Evangelio de Marcos, porque quiero mencionar aquí otro aspecto. En el capítulo 16.
Dice el versículo 1, cuando pasó el sábado, o sea, es el mismo evento, pero está narrado aquí en los evangelios. Y todas estas cosas son para nuestra enseñanza. Dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, ¿qué dice que hicieron? Tenían un propósito. Tenían un propósito. Tenían un propósito. Ellas deseaban ir al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor Jesús con aquellos perfumes, con aquellas especies aromáticas. Querían hacer algo para el Señor Jesús. Es como cuando Campamento de Dios, como iglesia, como grupo, quiere hacer algo para el Señor Jesús. Este es un modelo, amados hermanos, de estimulación. Porque la resurrección nos recuerda a nosotros un aspecto básico y fundamental. ¿De dónde cree que sacaron el dinero para comprar las especies aromáticas? No solamente dieron su tiempo, pero dieron también de sus recursos para ir a hacer lo que se habían propuesto hacer. Este es un modelo de estimulación, amados hermanos, para nosotros hoy en día como iglesia, a caminar y a colaborar. Esto sí que está, perdónenme por lo que voy a decir, no me vayan a golpear ni a apedrear después de decir esto, ¿eh? Tres mujeres se pusieron de acuerdo. Oiga, eso sí que es un milagro, ¿no? Perdonen, hermanas, discúlpenme. No me vayan a acusar de hacer expresiones misóginas. Por favor, no me vayan a llevar a la Comisión de los Derechos Humanos. ¿Perdón? No me van a llevar nada más el video, ¿no? Aquí están las pruebas. Ustedes lo saben, hermanas, cuánto les amo y solamente lo estoy diciendo de broma. Pero encontramos también aquí, en este evento de la resurrección, en un modelo para la iglesia, encontramos nosotros también un modelo de amonestación. Mire, en el Evangelio de San Lucas, vamos al Evangelio de San Lucas, es el pasaje narrado desde la perspectiva del médico Lucas, un compañero de ministerio del apóstol San Pablo. Ahí en el capítulo número 24 de su Evangelio. Ya casi al final en el versículo 44. Dice, en el versículo 44, luego les dijo, o sea, es el Señor Jesús que está en la casa de dos de los discípulos en el camino a Emaús. Entonces van platicando, llegan a la casa, se queda ahí con ellos y dice, después de que le ofrecen algo de comer, le dan miel, ¿verdad? Y le dan un panal de miel y un pescado asado. Entonces luego les dijo, allí en la cena, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo. Y luego viene aquí lo que les dijo.
Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. ¿Y qué más? Ok. Hay mucha gente que celebra en estos días, hace la celebración y no sabe por qué y no sabe cuál es el propósito. Pero aquí el Señor Jesucristo muy claramente está diciendo lo que sucedió, que padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Ya resucitó. Y el versículo 47, ¿qué dice? Eso es lo que nos falta. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero miren, amados hermanos, en este modelo de amonestación que yo encuentro aquí, vemos una amonestación para recordar su palabra. Están ahí los discípulos, el Señor Jesucristo está compartiendo el tiempo con ellos, están cenando, están en un tiempo de intimidad. Pero entonces les tiene que recordar la palabra de Dios. Y por supuesto que hay que conocerla. Es decir, mire, hermano y hermana, lo mejor que usted puede hacer por sus niños, créalo, lo mejor que usted puede hacer por sus niños, porque Dios se los ha prestado, Dios se los ha dado en calidad de préstamo, porque a Él le pertenecen. Él es el dueño de todas las cosas, Él es el creador, le pertenecen por derecho de creación. Él es el autor y Él es el dador de la vida. Él es el que les permite que estén aún y que estemos nosotros también aún con vida. Lo mejor que usted puede hacer por sus hijos, créalo, aunque usted no lo pueda ver con estos ojos, como decía mi papá, con estos ojitos que se han de comer los gusanos. Decía mi papá, yo no sé si les vayan a gustar a los gusanos mis ojos, no sé, ¿no? Pero lo mejor que puede hacer por sus hijos es que usted los traiga a la iglesia para que la palabra de Dios les sea enseñada. En este modelo de amonestación, ya se regresó el hermano. No se me distraiga, hermano. En este modelo de amonestación nos recuerda que hay que conocer la palabra de Dios. Empezó entonces el Señor Jesucristo a explicarles aquí, empezando desde Moisés. Y entonces ellos llegan porque no es solamente conocerla. Ya Él se las había explicado. Ya muchas veces el Maestro había hablado con ellos, pero todavía no alcanzan a entender, no alcanzan a comprender. Entonces, hermanos, hay que conocer la palabra de Dios. En este modelo de amonestación nos invita a recordar su palabra, a conocerla, pero no solamente a recordarla y a conocerla, hay que creerla. Y cuando nosotros estamos hablando de creerla, estamos hablando de ese concepto que el Señor Jesucristo en su palabra dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. Es más que simplemente compartir información. Es ayudar a la persona a vivir los preceptos sagrados. Es ayudar a la persona no solamente a saber intelectualmente que no está bien matar a alguien. Es ayudar a la persona a entender no solamente con la mente que no debemos de robar. Hay que ayudar a la persona a vivir, a guardar, enseñándoles que guarden, o sea, que observen, que vivan, que practiquen. Cuando a usted le preguntan, ¿y tú guardas la cuaresma? ¿Qué es lo que le están diciendo? ¿Qué es lo que le están preguntando? Pues que no coma carne roja, ¿no es cierto? Que se abstenga de eso, que no vaya al baile, ¿sí? Que coma nomás puro pescado. ¿Y tú guardas la cuaresma?
¿Sí? Eso es lo que le quieren decir. Si guarda, si vive, si practica, si hace aquello que se espera que se haga, enseñándoles que guarden todas las cosas, eso es lo que significa que vivan, que guarden, que practiquen. No solamente que lo sepan intelectualmente. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, en este modelo, amados hermanos, de amonestación, encontramos a un grupo de creyentes que necesitaban conocer la palabra, recordar la palabra y vivir la palabra. Eso es lo que el Señor Jesucristo está esperando de usted y de mí, de cada uno de nosotros. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Y termino por último con esto, hermanos. En esta historia de la resurrección, en este evento, nosotros encontramos un modelo de misión también para la iglesia. Subieron al monte. Dice que después de que el Señor resucitó y se le apareció a las mujeres, les dijo, vayan y díganle a los otros discípulos que voy a reunirme con ellos allá en el monte. Y subieron al monte. Es el monte donde ellos subieron a adorar al Señor Jesucristo, resucitado. Pero cuando ellos están, dice en el Evangelio de San Mateo, regrese por favor al Evangelio de San Mateo, y ya vamos a concluir, hermanos, vamos a terminar con esto. Aquí nos muestra muy claramente el modelo de la misión. Pero los 11 discípulos, dice el versículo 16 del capítulo 18, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había ordenado. O sea, subieron al monte, allá en aquel lugar, a adorar a Dios, a escuchar su palabra, a escuchar su voz, a recibir sus mandatos. Subieron al monte de la adoración, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? ¿Qué dice cuando lo Cuando le vieron, le adoraron? Por favor, siempre que usted tenga la oportunidad de ver el actuar de Dios, la presencia de Dios, e identifique a Dios moviéndose en una circunstancia, en una vida, en una situación, cuando usted tenga la habilidad de ver a Dios obrando en la vida de una persona, no se abstenga de hacer lo que todo seguidor del Señor Jesucristo ha de hacer: adorarle. Cuando le vieron, le adoraron. Qué hermoso, amados hermanos, es estar ante la presencia de Dios y adorarle. Pero dice la Escritura, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez que subieron al monte y adoraron a Dios, bajaron al valle. Amados hermanos, la Biblia describe los valles como lugares de aflicción, lugares de prueba, lugares de confrontación. Allí en los valles era donde los ejércitos se encontraban para desarrollar aquellos encuentros y aquellas guerras en el valle. Por eso David escribía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué fe de este hombre, ¿eh? Siglos antes de Cristo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, este hombre, amados hermanos, lo sabía. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Hermoso estar ante la presencia de nuestro Dios en adoración. Pero ¿qué cuando tenemos que descender al valle de la aflicción, de la prueba, de la tribulación, de la necesidad, de la escasez, de la falta de salud? Y la lista puede continuar. Pero es ahí precisamente, después de adorar a Dios. Aquí nos reunimos para adorar a Dios, pero hemos de salir a este mundo para cumplir con nuestra tarea. Hay cientos de miles, millares, millones de personas que todavía no conocen al Señor. Hermano, hermana, no se canse nunca de invitar a su vecino. No se canse nunca de invitar a su pariente. No se canse nunca de invitar a su familiar a reunirse aquí para adorar a Dios. Pero nunca dejemos de ir a buscar a los que no conocen al Señor y hablarles del Señor Jesucristo y de testificarles. Vayan, dijo el Señor Jesús, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles. Es compartiéndoles la palabra de Dios. Amados hermanos, bien haremos nosotros en iniciar compartiéndole nuestro testimonio, nuestra experiencia. Y que quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Es verdad, Cristo Jesús murió, pero también resucitó. Resucitó. Amados hermanos, mire, déjeme y le digo esto a manera de conclusión. Miles de cristianos alrededor del mundo hoy en día se reúnen para celebrar lo que a veces no entienden qué significa, pero tienen experiencias. Muchos otros cristianos se reúnen cada domingo y no saben qué están haciendo, no saben qué están celebrando, no saben cuál es el propósito y la razón, pero hablan de experiencias cristianas como una validación de la realidad de su salvación o de su madurez espiritual. Sin embargo, el modelo cristiano que se nos propone en estos pasajes bíblicos que hablan de listo para tomar participación. ¿Está usted listo para tomar participación? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En este modelo, mis amados hermanos, hemos encontrado que hay una estimulación. En este modelo encontramos también un ejemplo de una amonestación y un ejemplo de testificación. Cristo Jesús murió, pero también resucitó. Él vive. Gloria sea a nuestro Dios. Amigos y hermanos, permítame compartirle estas últimas palabras. Mire, donde quiera que el Señor Jesucristo anduvo,
porque ese es el Cristo, ese es el Jesús histórico. Caminó por los caminos polvorientos de la Jerusalén. Caminó por los caminos de la región de la Palestina. Donde quiera que anduvo, donde quiera que el Señor Jesucristo enseñó, donde quiera que el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con los enfermos y los sanó, donde quiera que anduvo, sucedió todo esto. Y donde quiera que anduvo, Él cambió todo. Cambió todo. Cambió las circunstancias, cambió la vida de las personas, cambió las situaciones. Después de que cumplió la tarea que el Padre le dio que hiciera, todo cambió. El hombre al que llamaban maestro, aquel hombre al que Pedro le reconoció como el Mesías, aquel hombre, amados hermanos, a quien muchos llamaban el amigo, el amigo de los publicanos, el amigo de los pecadores, se había ido. Lo habían crucificado. Lo habían crucificado. Pero el milagro aún más grandioso que estaba por acontecer en aquel primer día de la semana, eso es precisamente lo que celebramos nosotros el día de hoy. Su resurrección. No está aquí, dijeron los ángeles. Lo confirmaron con sus propios ojos las mujeres que lo vieron. Ellas vieron el sepulcro vacío. Ha resucitado. Ha resucitado. Ha resucitado. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que ellas dieron. Y ese es el mensaje hoy en día. Él vive. Amados hermanos, amigos nuestros, Él vive. Y gracias a que Él vive, si usted extiende su mano para tocarlo, lo podrá tocar. Él vive. Si usted lo llama, Él le va a escuchar. Él vive. Si usted clama su nombre en esta misma hora, Él le va a ayudar porque Él está aquí. Él está aquí para ayudarle, está aquí para animarle, está aquí para asistirle, está aquí para sanarle, está aquí porque Él fue una realidad. Usted no está solo, Él está aquí. Acérquese al Señor Jesús. Padre, gracias por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor Jesús, por tu gloriosa resurrección. Gracias por esa seguridad que tenemos de que, porque tú vives, nosotros también viviremos. De que un día, Señor, allá en el cielo donde tú estás, con un cuerpo glorificado que se levantó de los muertos, allá tú también nos llevarás. Has ido a preparar un lugar para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre en esta hora, porque tú eres real. Señor, pero mientras transitamos en este valle, hay luchas, hay pruebas, hay necesidades, Señor. Hay circunstancias que roban la paz, que quebrantan nuestro espíritu.
que roban la tranquilidad de nuestra mente. Hay muchas cosas, Señor, que nos afligen, pero queremos darte las gracias porque en esta mañana sabemos que tú estás aquí y tú estás aquí para bendecir nuestras vidas. Hemos creído en ti, Señor. Nos postramos ante tu presencia y nos abrazamos a tus pies. Te adoramos. Te bendecimos, Señor Jesús. Te exaltamos en esta hora. Te proclamamos nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios. Gracias. Gracias. Porque jamás nos dejarás solos. Te bendecimos por ello, Jesús. Un día estaremos contigo por toda la eternidad. Pero mientras transitamos, Señor, en este valle, hay dificultades, hay necesidades. Y a ti acudimos en esta hora. A ti venimos, Señor, para asirnos de tu mano, para rogarte que nos des la fortaleza para continuar adelante en la carrera cristiana. Que nos des la energía, Señor, que necesitamos para continuar en el camino de la vida. Señor bendito, en esta hora solamente queremos decirte que te amamos. Te amamos. Te amamos por esa manera extraordinaria con la cual tú nos amaste. Señor Jesús, aunque no hay comparación con lo que tú hiciste, porque nadie tiene mayor amor que uno que dé su vida por sus amigos. Gracias por haber dado tu vida por nosotros. Mientras continuamos así en actitud de oración, amigo nuestro que nos visita en esta hora, yo quiero extenderle una invitación en el nombre de Dios. Si alguno de ustedes en esta hora desea acercarse al Señor Jesucristo y decirle: tantos años han pasado en mi vida, he celebrado en algunas ocasiones la resurrección, la Semana Santa, pero no había alcanzado a entender y a comprender el significado de ella. Pero en este día, Señor Jesús, sabiendo que tú vives, yo quiero acercarme a ti. Yo quiero que seas mi Señor, yo quiero que seas mi Dios, quiero que seas mi Salvador. Si hay alguna persona en esta hora que desea hacerlo, yo le invito a que levante su mano ahí donde está, porque quiero hacer una oración por usted. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Claro que sí, Dios tiene todo el poder y está listo y presto para bendecir la vida de los que se acercan a Él. ¿Habrá alguna otra persona? Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, Dios le bendiga. Señor Jesús, ¿has visto tú las manos que se han levantado? Esas manos, Señor, las hemos levantado y yo levanto la mía, diciendo que te necesito. Tengo necesidad de ti, Señor. Aquí están mis hermanos, Padre, con necesidades. Por favor, este día cuando ellos se están acercando a ti, bendíceles, Señor. Tú estás aquí. Tú eres el amigo que estás para escuchar. Tú eres el mismo, Señor, que sigue extendiendo la mano al que está caído, que sigues tocando milagrosamente, Señor, para sanar al enfermo. Tú sigues siendo ese Señor amigo que transforma las vidas radicalmente, como en esta mañana hemos escuchado este impactante testimonio, Señor. Bendice a mi hermana, su familia, su hogar. Bendícele, Señor. Toma las piezas resquebrajadas de nuestra vida y únelas. Únelas, Señor, con el poder de tu Espíritu, con el poder de tu gracia, con el poder de tu amor.
Padre, bendice a mis hermanos en sus hogares, en sus familias, en su salud, en su trabajo, en sus relaciones, Padre, matrimoniales, con los vecinos, las relaciones familiares. Bendice a mis hermanos y ayúdanos a todos, Señor, a adoptar este modelo que nos anima, nos entusiasma y que nos da dirección. Para eso existimos nosotros, tus hijos, tu iglesia, hasta que tú vengas. ¿Cuándo será ese tiempo? No lo sabemos, Señor, pero te rogamos que nos encuentres haciendo tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Él vive, hermanos.